presentar a Luis, que fue estudiante de esta escuela, que sacó el bachillerato y la maestría. Luego sacó el doctorado en la Universidad de Windsor, en Canadá. Y por dicha, bueno, volvió y estamos tratando de incorporarlo a esta escuela. Como parte del currículo, Luis tiene hasta este momento 58 publicaciones y dentro de las cosas adicionales también ha tenido diferentes premios, incluyendo un premio como el mejor estudiante un año allá en la Universidad de Canadá. Y acá actualmente está dando el curso de Ecología Urbana y el curso colaborando conmigo en el curso de Bioacústica, y a otros cursos acá en la escuela. Y es un nuevo integrante, digamos, que nos ayuda muchísimo también en las colecciones del museo acá en zoología. Entonces, bueno, creo que no voy a hablar mucho más paja, y entonces le doy la palabra a Luis. Muchas gracias, Gibi, y muchas gracias, don Jorge, por invitarme a dar este seminario. El día de hoy voy a presentar los resultados de lo que fue mi programa doctoral. Sin embargo, esto es la base de mi programa de investigación aquí en Costa Rica. El título de la charla es Comportamiento y divergencia vocal en aves neotropicales. Y para empezar, y ver que todos estamos en la misma línea de pensamiento, porque eso es importante a lo largo de la charla, voy a presentar primero que todo 4 sonidos, y quiero que piensen, ¿verdad?, qué tipo de información obtienen ustedes de esos sonidos. Los 3 primeros son sonidos que todos los escuchamos todos los días en nuestra casa, es imposible no. Y este sería el primero. Este es el primero, este sería el segundo. Este es el tercero. ¿Quién no ha escuchado la puerta de la casa sonar? ¿A quién no le ha tocado la puerta? Sin saber quién está al otro lado de la puerta, única y exclusivamente por el sonido que producen y la forma en que tocan la puerta, uno puede saber quién es y cuál es el mensaje que nos está enviando. En eso se basa la comunicación acústica en los animales. Es producir un sonido que lleva un mensaje. Y este último, ¿verdad? Yo creo que todos reconocen quién está llamando a Bart. ¿Por qué esto es importante? Porque en la comunicación acústica siempre tenemos un emisor, al menos un receptor, un mensaje, y dentro de ese mensaje conocemos la motivación. El primer golpe de la puerta, que era un toque constante, puede ser una persona que nunca ha ido a la casa. El segundo puede ser nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestro papá, porque es el toque tan tararán, y uno espera, ¿verdad?, que el otro lado le responda. Y el último, yo dudaría de abrir o no la puerta, porque es un golpeteo muy acelerado. Puede ser alguien que trata de meterse a la casa, alguien que está pidiendo ayuda, alguien que ocupa entrar al baño urgentemente, ¿verdad? Entonces, con pequeñas variaciones en el mismo tipo de señal, uno puede codificar un montón de información. ¿Cómo ocurre esta codificación y esta evolución de señales en la comunicación acústica de animales? Es una de las preguntas macro dentro de las personas que hacemos bioacústica. Queremos entender si la divergencia de las vocalizaciones en todos los grupos son gobernadas por las mismas reglas, o cada grupo tiene reglas particulares para producir divergencia en el tipo de vocalizaciones que producen y con las diferentes características que producen. Como podrán imaginar, la comunicación vocal es muy importante en muchos animales, incluyendo insectos, aves, anfibios, mamíferos. Son los principales grupos que utilizan los sonidos para comunicarse, tanto de una forma social, reproductiva, de alarma. Les voy a presentar esta figura para introducir lo que son vocalizaciones, y esto es un sonograma, y un sonograma es la representación visual de un sonido, donde en el eje X tenemos la duración en segundos por lo general, porque tratamos con vocalizaciones de corta duración, y en el eje Y tenemos la frecuencia, que se puede reportar en hertz o kilohertz. Y hablando de los tipos de vocalizaciones que tienen las aves, se clasifican en 3 grandes grupos principales. Las llamadas, que son vocalizaciones de corta duración, muy sencillas, no tienen cambios de frecuencias por lo general. Los cantos, que son vocalizaciones con una duración mayor, más complejos en el término de los sonidos que involucran.
Y posteriormente en aves tenemos los duetos, que son vocalizaciones coordinadas producidas por dos individuos, por lo general macho y hembra, aunque siempre hay excepciones. Hay un género de aves que hay dos machos que producen duetos y es el único género en el mundo. Pero por lo general son macho y hembra los que producen los duetos, que son combinaciones de cantos de una forma estereotipada, no azarosa. ¿Qué hace que varíen las vocalizaciones? Dentro de lo que sabemos, ¿verdad? Las características de las vocalizaciones puede ser la duración, la frecuencia, el número de vocalizaciones por unidad de tiempo, el número de elementos. Si ven en el sonograma inferior, hay más notas de las que ellos llaman tipo D. Esa es la única variación con los anteriores. Y algo que hace variar las vocalizaciones, o cuando cambian las vocalizaciones cambia el mensaje, que es como con la cuerda, ¿verdad? Si uno acelera el golpe o hace golpes arrítmicos o con ritmo, cambia completamente el mensaje. Entonces, si uno varía duración, frecuencia, tasa, número de elementos, puede variar el mensaje, sin cambiar nada más, ¿verdad? Como en este ejemplo, únicamente se aumenta la cantidad de notas D y eso significa que hay un peligro para esta especie de ave del ejemplo. También la duración, la frecuencia puede cambiar con el hábito. Tenemos a su lado derecho, en la parte superior, la vocalización, el canto de esta especie cuando viven dentro de un bosque y cuando viven en zonas abiertas. Entonces la estructura del hábitat en sí también influye en cómo se van a producir o cómo van a variar esas características. En este caso, los dos cantos sirven para atraer hembras y defender territorio, es decir, cambian las características de la vocalización, pero no cambió el mensaje. Entonces, eso otra vez vuelve. En unas especies, si cambiamos la duración o el número de elementos, cambiamos el mensaje. En las otras, cambiamos todo y tenemos el mismo mensaje. Entonces, ¿qué está pasando? Para saber qué pasa, uno primero que todo tiene que saber cuántos sonidos produce un animal. Si uno no sabe cuántos sonidos produce un animal, no puede entender esa variación. Y a la colección completa de sonidos que produce una especie o un individuo se llama repertorio. Y este es un ejemplo de una especie en Europa, donde cada uno de esos son las llamadas, y este es el número total de llamadas que produce la especie pues, de estudio. Este sería el repertorio de llamadas. ¿Y por qué es importante? Como ya les mencioné, si uno tiene un repertorio de llamadas o un repertorio de sonidos, uno puede empezar a estudiar la divergencia, filogenética, asociada al hábitat, asociada al mensaje. Pero si uno no tenga esa información básica, uno no puede empezar a hacer preguntas más allá de para qué sirve cada sonido. Hay que entender el contexto para poder empezar a hacer comparaciones. Ahora sí, les voy a presentar mi sistema de estudio. Eso que está ahí atrás soy yo con un cuadrado de 1 metro por 1 metro, pintado blanco y rojo. Esta foto está tomada a 5 metros de distancia con la cámara de frente al cuadrado a 1,5 metros de altura. Y esto es un territorio típico de las especies que nosotros estudiamos, que son las especies del género Melosone. Estas aves son aves de 20 centímetros de longitud que viven en el suelo. Si apenas se logra notar el cuadrado 1,5 metros de altura, cuadrado de 1 metro por 1 metro, blanco con rojo. Ahora imagínense para estas aves que su pareja se mueva 2 metros allá dentro de estas zonas tan densas, ¿verdad? Ya no se ven. ¿Cómo hacen para comunicarse? ¿Cómo hacen para avisarse que hay un depredador? Por medio de vocalizaciones. Y eso pasa en muchas especies, no solo de aves, sino de un montón de especies de animales, donde la comunicación acústica es el medio más importante para poder coordinar reproducción, alarma, alimentación. Hoy vamos a enfocarnos en una de estas 4 especies, Melosone leucotis, le dicen 4 ojos por estas manchas que tiene en la cara blancas. En Costa Rica habita entre los 600 y 1600 metros de altura. Es una especie asociada a cafetales, principalmente cafetales con sombra, aunque aquí en el bosquecito y en el campus de la U es una especie común, por dicha. Estos son uno de los sitios de estudio y nos ayuda un montón, tanto aquí como las deportivas. Son especies territoriales, ellos defienden un territorio de 80 por 80 metros máximo, el macho y la hembra a lo largo del año. Lo que hemos visto hasta ahora es que macho y hembra pueden vivir 2 o 3 años juntos. Cuando la hembra se divorcia del macho, cambia un poco la ubicación del territorio. Cuando es el macho el que se queda y la hembra se va, el territorio es exactamente igual año tras año. Por el momento, los individuos más viejos tienen hasta 5 años al menos, porque es los individuos que marcamos el primer año de muestreo. Ya tenemos 3 que han sobrevivido hasta 5 años.
Y lo interesante es que son muy vocales, viven en estos sitios densos y hay vocalizaciones, o no sabíamos para qué servían las vocalizaciones, cuántas vocalizaciones tenían, principalmente porque si no se ven y coordinan, ¿verdad?, la defensa del territorio todo el año, tienen que avisar que hay otra pareja que quiere robarse el territorio, todo, pero uno empieza a pensar, tienen que tener un repertorio amplio para poder coordinar todos los comportamientos. Y como les mencioné, lo primero es describir el territorio, para lo que nosotros mostramos 4 poblaciones, llevamos 5 años, les voy a presentar datos de 2 años, los últimos 3 años están siendo analizados de otra forma para responder otras preguntas. Las poblaciones son, el 1 es Monteverde, el 2 es Getsemaní Heredia, 3 es el campus de la Universidad de Costa Rica y 4 es el Jardín Botánico Lancaster. En cada una de estas poblaciones nosotros tenemos parejas anilladas con anillos de colores para reconocer los individuos sin tener que volverlos a agarrar todo el tiempo. Entonces cuando lo estamos grabando con la grabadora, nos fijamos así, es rojo con blanco, pata izquierda, entonces sí era el individuo que tenía que estar aquí. Y así sabemos si han sobrevivido el año siguiente, si es la misma hembra, cambiaron de hembra de macho. Es muy útil esta técnica. Además, dejamos unas grabadoras autónomas que se colocan en el centro del territorio, graban 24 horas al día si usted quiere. Nosotros trabajamos de 5 de la mañana a 6 de la tarde porque es el único momento donde vocaliza durante el día, para ver los patrones de actividad. Es interesante y entender porque hay especies que vocalizan más en la mañana y otras que vocalizan con la misma cantidad de vocalizaciones todo el día, no hay una diferencia. Y no se sabía, ¿verdad?, en esta especie cómo podía ser. Nosotros suponíamos que tenían que vocalizar igual a lo largo del día si las vocalizaciones es el principal medio de comunicación en esta especie. ¿Qué encontramos? Primero que todo, uno clasifica las vocalizaciones visualmente por medio de los espectrogramas y les voy a presentar las vocalizaciones que nosotros llamamos llamadas. Hay 2 tipos, los tipo chip y tipo zip, que es una representación onomatopéyica del sonido que producen, y las utilizan para el contacto entre los individuos de la pareja o como una señal de alarma. Cuando hay un depredador cerca del nido, empiezan a producir chips a unas tasas muy altas. Entonces, la misma llamada que utilizan para comunicarse cuando están comiendo, solo por cambiar la cantidad de llamadas por unidad de tiempo, ya cambia completamente el mensaje para la especie. Posteriormente, encontramos que tenían cantos. Estos son 2 ejemplos. El tipo es un código que hay para cada tipo de canto. Todos los cantos tipo 20 se parecen y todos los tipos 24 se parecen visualmente y acústicamente. ¿Y para qué lo usan? En esta especie, como en muchas especies de Norteamérica, solo el macho canta. Y cuando solo el macho canta, por lo general se asocia con reproducción, ¿verdad?, atracción de hembras. Pero si este macho vive con la misma hembra todo el año y los años seguidos, ¿para qué canta? Si ya tiene la hembra. Nuestra hipótesis, y como ya van a ver más adelante, cantan para tener extracópulas. Eso es lo que nosotros, a la conclusión que llegamos por el comportamiento y por la observación del mismo comportamiento en otras especies en Norteamérica. Entonces, cantar temprano en la mañana es para atraer la hembra del vecino cuando no se da cuenta, poder tener un hijo más, aumentar el bagaje genético de la especie. Y lo interesante es que solo canta. ¿Otras hembras? Sí. Pero lo vieron. Sí, se le... Y lo último, ¿verdad?, son los duetos. Que en esta especie, y hasta hace poco, es de un grupo particular que tiene vocalizaciones únicas para duetos. Podemos decir, en el 98% de las especies de aves que producen duetos, el dueto es compuesto por el canto del individuo solo. En esta especie y en un grupo pequeño de especies hay una vocalización que es única para duetos. Que eso fue algo muy novedoso en el momento. Las cajas negras representan la contribución del individuo 1, las cajas grises la contribución del individuo 2 durante el dueto. Más adelante les voy a poner unos duetos para que vean cómo se escucha, que realmente parece un único individuo. Y estos son los datos que obtuvimos con estas grabadoras que dejamos en los territorios 24 horas al día. Es la cantidad de vocalizaciones promedio. Entonces tenemos cuánto cantaba cada individuo de cada territorio, de cada uno de los 3 tipos de vocalizaciones y todas las vocalizaciones en conjunto. Y lo que encontramos es que la mayoría, estamos hablando más del 70% de cada tipo de vocalizaciones se produce en la primera hora del día. El resto del día, aunque vivan en lugares densos y todo, la producción vocal es muy baja, que era algo que nosotros no nos esperábamos, especialmente las vocalizaciones
como llamadas y duetos, que los duetos son para defensa territorial y las llamadas para comunicarse mientras forrajean, que uno espera que no varíe a lo largo del día, pero sí hay picos, ¿verdad?, en esa primera hora del día. Parece que es cuando es más importante saber si la hembra o el macho sobrevivió hasta el día siguiente, avisarle a los vecinos que nosotros todavía estamos en este territorio. Entonces ese tipo de información es la que se codifica vocalizando a estas horas o a esta primera hora de la mañana. Y el canto, como ven ahí, el 82% de todos los cantos que produce un individuo por día se produce en 15 minutos durante la primera hora del día. ¿Qué son esos 15 minutos de oscuridad? Cuando la hembra no está a la par de él, porque cuando la hembra llega, lo que pasa es que empiezan a producir duetos y el macho deja cantar el resto del día, ¿verdad? Yo creo que ninguna hembra va a dejar al macho esté tratando de conquistar a la otra chica en el bar cuando está a la par de ella, ¿verdad? Espera que se vaya para el baño y ya empieza a hablar. Igual pasa aquí. Él solo canta cuando la hembra no está a la par del macho. Bueno, en conclusión de esta parte de la descripción, encontramos que el repertorio está compuesto por 3 tipos de vocalizaciones y cada una con una función muy particular. No hay traslape en las funciones de las vocalizaciones y la mayoría de vocalizaciones ocurren en esa primera hora y principalmente el canto. Después de esto, nosotros nos preguntamos, bueno, los cantos y los duetos se veían diferentes y tienen funciones diferentes. El canto es atracción de hembras, los duetos es defensa de territorio y por lo general los vecinos son constantes, entonces usted no ocupa pelearse con el vecino del territorio siguiente, sino justo con el de la par. Entonces uno esperaría que la transmisión de sonido no necesitara viajar mucha distancia para entregar su mensaje, mientras que los cantos, usted lo que quiere es que lo escuche la mayor cantidad de hembras posibles para tener la mayor cantidad de extracópteras. Entonces usted le serviría tener una vocalización que se transmitiera ojalá 1, 2 o 3 territorios de distancia. Eso aumenta su posibilidad de adquirir una hembra nueva. Entonces nos preguntamos, ¿realmente varía la transmisión del sonido de los duetos contra los cantos en esta especie? Para eso realizamos un experimento de transmisión de sonido. Este experimento consiste en reproducir por medio de parlantes las vocalizaciones que uno está interesado en ver cómo se degradan a través de los territorios de las especies y grabarlos a diferentes distancias, como ven aquí 4, 8, 16 y 32 metros. La altura de 0.4 metros representa la altura promedio a la cual producen duetos. Como ellos comen en el suelo, casi siempre producen los duetos desde el suelo cuando defienden el territorio, y el macho canta en la mañana desde perchas altas por lo general a 2 metros de altura en promedio. Puede variar de 1 metro hasta 3 metros cuando tienen hembras. Nosotros fuimos a los territorios, pusimos los parlantes, los grabamos a diferentes distancias y después analizamos cómo se degradaban esos sonidos. El efecto de la distancia, usted espera que a mayor distancia haya mayor degradación. Les voy a presentar solo 2 de los 4 medidas. Uno es el exceso de atenuación, que está aquí abajo. Valores mayores de exceso de atenuación significa que la señal se ha degradado más. Y la de arriba es la relación entre la energía en la señal versus la energía en el ruido de fondo. Valores más bajos de la signal to noise ratio significa que hay mayor degradación. Para la distancia encontramos lo que todos han encontrado, nada nuevo. A mayor distancia se degradan igual, se degradan las señales. Y cuando comparamos cantos contra duetos, sorpresa, no hay diferencias en la distancia a la que se pueden degradar, los dos se degradan igual. Y entonces, ¿verdad? Ya lo que nosotros decíamos, que los cantos sirven para atraer hembras, que por eso eran diferentes y usaban perchas altas, realmente no hay una explicación, aunque si pensamos dónde originalmente vivían estas especies, que son de charrales, zonas densas, antes de que llegáramos nosotros, tenían que vivir a la orilla de las quebradas. Y a la orilla de las quebradas solo hay una forma de organizarse, en fila. Y sí, el chance es comunicarse con la hembra del vecino de abajo y con la hembra del vecino de arriba. Y usted va a pelear con los vecinos de abajo y con los vecinos de arriba. Realmente sus receptores de estas señales están los dos a la misma distancia. Esa es la conclusión que llegamos nosotros cuando vimos que no hay diferencias entre cantos y duetos para transmitirse. Bueno, dejando de un lado los cantos y los duetos, nos enfocamos, si vieron, ¿verdad? Tipo 20 y tipo 24 cantos, significa que habían al menos 24 cantos diferentes. Nosotros llegamos a este análisis hizo con 38 y la idea es que en las aves
o en algunos grupos de aves hay variación geográfica en el canto, ya sea asociado a divergencia genética cuando el canto se hereda o asociado a aprendizaje. Entonces yo llego a un lugar nuevo y aprendo el canto de todos los demás porque me sirve para comunicarme con ellos. A esto se llama dialecto. Y esto se ha demostrado en un montón de especies como esta reinita, Cetophaga pennsylvanica, en la costa este de Estados Unidos, donde si pueden ver, cada uno de estos son cantos diferentes en un área diferente de distribución. Entonces, ¿tendrán los machos de cada población un dialecto o serán cantos distribuidos en todas las poblaciones? Esa fue la pregunta. ¿Y por qué esto es importante? Porque uno puede asociar variación geográfica con variación en canto. Estos son los 6 cantos más comunes. Las letras delante del número significa el individuo y el tipo de canto está en la esquina derecha superior. Entonces, HDIA es Heredia, JBL es Jardín Botánico Lancaster, MTU es Monteverde y UCR es el campus y las deportivas. Estos 6 cantos reflejan el 87% de todos los cantos grabados durante estos 2 años. Estamos hablando que de 3.200 son como 2.700 de los cantos, se pueden clasificar en estos 6 tipos. Y aquí pueden ver, ¿verdad?, cómo el mismo tipo se parece entre diferentes individuos. Y que hay cantos, por ejemplo, el tipo 18, que está en el Jardín Botánico Lancaster, en la UCR y en Monteverde. Entonces están dispersos entre poblaciones. Pero al hacer un análisis de conglomerados, es decir, ver cuáles cantos estaban presentes y en qué proporción dentro de las poblaciones, encontramos que los individuos de las mismas poblaciones tienden a producir los mismos tipos de cantos más frecuentemente que otras poblaciones. Aunque algunos cantos se compartan entre poblaciones, tienden a ser raros fuera de la población dominante. Y además, las poblaciones cercanas, ¿verdad?, tienen cantos más similares. Entonces encontramos que sí hay dialectos entre poblaciones. Inclusive, si ustedes se fijan, aquí en la UCR hay como 2 clústeres, y eso se debe que unos son individuos del campus y otros son individuos de las deportivas. Entonces, inclusive con estos 500 metros que hay de aquí del campus a las deportivas en línea recta, ya uno empieza a ver esas divergencias a nivel de dialecto. Resulta que tenemos años grabados 3 veces durante el mismo año, al inicio, a la mitad y al final de la temporada reproductiva, y también durante múltiples años. ¿Cantarán siempre con el mismo repertorio o lo cambiarán año con año? Encontramos que la mayoría de machos tienden a cantar en la misma proporción los mismos cantos todas las veces que los grabamos. Entonces, si cantan más el canto tipo 1, siempre lo van a cantar más. Eso puede ser una señal individual. La hembra reconoce, ok, esta población tiene el canto tipo 1, 5 y 8, pero resulta que el macho que está dentro del bosquecito canta más el 1. Entonces yo solo, escuchando cuál canto produce más, yo podría saber cuál es el macho que está cantando. Entonces esto es importante para el reconocimiento individual y posiblemente para selección de pareja futura. Entonces, los repertorios revelan ocurrencia de dialectos entre poblaciones, inclusive a distancias tan cortas como la de la UCR, y esos repertorios son constantes a lo largo del tiempo, codifican individualidad en esta especie. Uno puede saber cuál macho es con solo irlo a grabar y contar cuántos cantos tiene de cada tipo. La última pregunta que quisiera presentarles el día de hoy es asociada con la similitud vocal. Hay especies que tienden a producir vocalizaciones muy similares, especialmente cuando son del mismo género y de reciente divergencia, como es el caso de estos hormigueros en Perú, Hypognemis uflava y peruviana, estos dos de acá. Como pueden ver, cuando se comparan las características de las vocalizaciones, hay un traslape entre ambas especies. Es decir, las vocalizaciones tienden a parecerse mucho entre ellos, y cuando hacen playbacks, que es ir al territorio de una especie y producir el canto de su propia especie o de otra especie, por lo menos Hypognemis peruviana responde con igual intensidad a los cantos de, Hypognemis uflava responde con igual intensidad a los cantos propios como a los cantos de Hypognemis peruviana. Parece que Hypognemis uflava no es capaz de reconocer la especie dadas las características de las vocalizaciones. Se acerca exactamente igual al parlante, es igual de agresivo. ¿Y por qué es importante esto en Melosone? Porque Melosone locotis es simpátrico con Melosone viarquata. Yo les traigo las 2 especies acá y todo el mundo va a clasificar 100%
que una es diferente a la otra visualmente. Pero ya vimos que dentro de esos territorios las características visuales son muy limitadas por la densidad y tienen vocalizaciones muy similares que ya les voy a presentar, principalmente los duetos. Entonces nosotros trabajamos en las mismas 4 poblaciones, Monteverde, Leucot y Lancaster. Es una población de Leucatis que es alopátrica, viarcuata, nunca se ha observado viarcuata en estos sitios. Mientras que en la UCR y en Getsemaní, viarcuata y Cavanisi comparten territorios. Inclusive usted a veces ve un viarcuata forrajeando la carne de un Cavanisi. Entonces decidimos hacer un experimento de playbacks para ver si Leucotis era capaz de reconocer a viarcuata y si ese reconocimiento era aprendido o innato. Les voy a poner 2 duetos antes de explicarles el diseño experimental. ¿Se parecen o no se parecen? ¿Verdad? Son casi idénticos. Ustedes los espectrogramas, mide duraciones y todo, y inclusive para lo de nosotros, que no es tan bueno como el de las aves, es muy similar. Resulta que el primer dueto es de Melosona leucotis y este Melosona viarcuata. Son completamente diferentes. Pero si el dueto es una señal de territorialidad y hay melosones, Cavanisi, produciendo duetos dentro de un territorio Melosona leucotis, que esperarían que hiciera Melosona leucotis, atacarlos. Pero realmente no tiene sentido, si no es un competidor no le va a robar la hembra, son un poco más pequeños. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Los podrán reconocer? ¿Utilizarán todas las vocalizaciones? Porque si los duetos son similares, las llamadas son imposibles de poner aparte una de la otra. Los cantos sí son un poco más diferentes, entonces nosotros diseñamos un experimento de playback con los 3 tipos de vocalizaciones, los duetos, los cantos y las llamadas como tratamiento, y utilizamos cantos de la propia especie, de Melosona leucotis, que podría ser el competidor, además utilizamos un control simpátrico, es una especie que del todo no compite con Melosona leucotis porque se alimenta de insectos, pero igual, usted lo encuentra dentro del territorio de Melosona leucotis, a veces uno ve leucotis y después ve el Cantorquilus modestus a la par. Y por último, utilizamos un control alopátrico, una especie cercanamente emparentada, con vocalizaciones muy similares, duetos parecidos, pero que nunca estaban en contacto con Melosona viarcuata, Cavanisi y Melosona leucotis. ¿Qué encontramos? Nosotros íbamos al territorio, poníamos 2 minutos de cada estímulo, observábamos durante los 2 minutos desde que ponemos el estímulo, 3 minutos posterior a que el estímulo se detiene, y durante ese tiempo anotábamos cuántos se acercaban, si llegaban los 2 individuos, cuántas vocalizaciones producían, grabábamos las vocalizaciones que producían para compararlas con vocalizaciones obtenidas temprano en la mañana, cuando no sean estas interacciones agresivas. Y hacíamos esto para cada una de las vocalizaciones con cada una de las especies de forma aleatoria. Entonces un día le poníamos Cantorquilus modestus primero y posteriormente Cavanisi, Pesophetes y Leucotis, todos duetos. El día siguiente veníamos y poníamos cantos y después llamadas. Esto a 44 parejas en las 4 poblaciones. ¿Qué encontramos? Primero que todo, y no hay un gráfico para esto, pero no hay diferencias en cómo responden a poblaciones alopátricas y simpátricas. Melosona leucotis responde exactamente igual, así haya escuchado o no haya escuchado las otras especies con anterioridad. Entonces no hay un efecto de aprendizaje, no hay un efecto de experiencia. Comparando cada uno de los estímulos, los duetos, que es el triángulo a la parte derecha de los gráficos, tuvieron respuestas más agresivas, valores más altos en estos gráficos de componentes principales indican que son respuestas más agresivas. Se aproximaron más rápido, produjeron la primera vocalización más rápido, se acercaron más al parlante, por ejemplo. Además producían más cantidad de duetos más largos. Todas estas son respuestas asociadas con comportamientos agresivos en aves. Y al tener en cuenta quién produce el estímulo y el tipo de estímulo, las respuestas mayores, si pueden ver a la derecha, fueron a duetos y a duetos de su propia especie y a cantos de su propia especie, como se puede ver en el gráfico superior derecho.
Entonces parece que sí, ellos sí son capaces de distinguir quién produce las vocalizaciones. Aunque para nosotros suenan exactamente iguales. En las llamadas no encontramos diferencias, pero lo que pasa con las llamadas, como les mencioné anteriormente, con solo cambiar la tasa de las llamadas puede significar peligro. Entonces es beneficioso responder a todas las llamadas en estas especies porque puede haber un depredador. Aunque la respuesta siempre sí, es baja en comparación a las demás tipos de vocalizaciones. Bueno, los 3 tipos de vocalizaciones codifican identidad, por lo menos en estas especies. Ellos son capaces de reconocer quién produce y responder según quién produzca la señal. Y el proceso de reconocimiento es innato, porque no hubo diferencias en las poblaciones de Melosone locotis alopátricas versus las simpátricas, que uno esperaría que eso ocurriera si se debe a aprendizaje. Conclusiones de forma general. Vimos que el hábitat por el experimento de transmisión de sonido, la distribución espacial, que es las poblaciones, y la competición intra e interespecífica influencian la evolución o las diferencias en las vocalizaciones en esta especie. Y cómo son percibidas cada una. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque les comenté que lo que les iba a presentar eran los resultados de mi tesis de doctorado, pero esto es un trabajo que continúa y esperamos que continúe muchos años más. Estamos analizando la relación entre el ruido y las características vocales actualmente, especialmente para especies que viven en parches naturales en la ciudad. El ruido es uno de los principales problemas que tienen, porque todos han tratado de hablar a la par de un parlante en alguna fiesta o en algún concierto, es imposible. Y si las vocalizaciones son tan importantes en comunicación, ellos tienen que adaptarse o morir. Y persisten y han estado aquí, y mientras no cambien el uso de suelo, yo creo que van a seguir aquí por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacen para adaptarse a los diferentes niveles de ruido? Es una de las preguntas que estamos evaluando. Después, queremos evaluar esas características acústicas con otras características, principalmente visuales, la coloración de los individuos, el tamaño del territorio, cuánto viven a lo largo del tiempo. Es importante, porque si podemos hacer asociaciones entre esas características y la sobrevivencia o el color, ¿verdad? Uno ya tiene más señales o le da para entender mejor que el canto no solo es sexy, sino además indica que es un buen macho que va a poder sobrevivir varias temporadas reproductivas. Además, queremos asociarlo con la variación genética. Sabemos que hay variaciones a nivel de población, pero esto es porque los machos se quedan donde nacieron o no lo sabemos, ¿verdad? Y también queremos hacer un estudio de niveles hormonales asociados a la calidad del canto. Puede ser que machos que canten más durante más tiempo o más cantos durante la mañana tengan niveles hormonales mejores porque en un territorio mejor, inclusive dentro de la UCR, uno puede ver variaciones a niveles microgeográficos en función de las hormonas que tienen las aves. Pero para esto es importante, ¿verdad?, seguir contando con estudiantes, así que si conocen a alguien que quiera trabajar con bioacústica y ecología urbana, que me contacten para realizar tesis de maestría o licenciatura. Estamos abiertos a tener más estudiantes dentro del grupo de trabajo y no estamos cerrados a trabajar con Melosone. Actualmente empezamos un proyecto con troglodites aedon, pero también estamos interesados en trabajar con come maíz y pecho amarillos, todas aves de ciudad, de las que se saben poco. Con eso, quisiera agradecer a mi antiguo tutor, el doctor Daniel Meni, a todos los colegas del laboratorio, que sin ellos no hubiera sido posible esto, todos los asistentes de campo que tuve para realizar esta investigación, los museos que me permitieron, aunque no presenté datos de los bichos de museo, muchos museos me permitieron medir los individuos para hacer otros estudios, y a las fuentes de financiamiento y a los diferentes lugares que me hospedaron y me dejaron grabar bichos en México, Guatemala, Nicaragua y por supuesto Costa Rica. Con eso, muchas gracias a todos ustedes y pues sería. Claro, un poquito lo de innato. ¿Cómo es el canto en esta especie? ¿Es totalmente aprendido? ¿Hay un componente realmente la que nace, hereda? ¿O sea, se sabe algo un poquito de eso? Digamos, sí. Analizando padres, hijos, algo que se ve. Ellos tienen, o por lo menos esta familia,
todos los machos aprenden los cantos. ¿Cuánto aprenden? Es decir, pues durante cuánto tiempo pueden aprender, es lo que no sabemos aún, ¿verdad? Si es un mes, 2 meses, un año. Y con los datos que tenemos parece que es aprendizaje cerrado, porque los machos no incorporan cantos nuevos cuando uno graba múltiples años. Es decir, con lo que usted lo grabó este año es con lo que se van a quedar el resto de su vida. Si cantan 5 tipos de cantos, van a cantar solo esos 5 tipos de cantos todo el tiempo. Y lo de innato se refiere al reconocimiento de las señales del conespecífico, ¿verdad? Del Melosone Cavanisi. O cualquier cosa distinta. No realmente, ¿verdad? Ya ahí, porque la idea de nosotros era que usted al estar en contacto con una población con Melosone Cavanisi, usted al principio, si no sabe que es otra especie, usted va a responder igual. Con su experiencia va a aprender a reconocer pequeñas diferencias y ya va a responder diferente a Cavanisi que a su propia especie. En las poblaciones alopáticas que nunca han escuchado Cavanisi, usted hubiera esperado que a Cavanisi respondieran con la misma intensidad que a la propia especie y que esa respuesta fuera diferente en las poblaciones simpáticas. Eso me refería con innato. Gustavo. Usted mencionó variación geográfica. En ese mismo sentido, yo quisiera que se refiera a qué experiencias tienen ustedes con respecto a variación geográfica y también a variación individual en una misma área geográfica. Ok, los machos dentro de una población, la mayoría cantan los mismos tipos de cantos. Es decir, tipo 1, 3, 18 y 24, por ejemplo. Hagámoslo fácil, que tienen un repertorio de 4 cantos. Pues resulta que un macho canta el tipo 1 el 90% de las veces y el otro 10% canta los otros 3. A este nivel, en esta especie, ese es el tipo de variación que hay dentro de las poblaciones. Cuánto canta cada uno de los tipos de canto. Y eso es fijo dentro de la misma temporada reproductiva y entre años. Es decir, si yo canto con el 25%, el canto tipo 1, tipo 2, 4 y 18, este año lo voy a cantar exactamente igual el año siguiente, porque esa es mi individualidad dentro de la población donde todo el mundo canta los mismos 4 cantos. Al comparar entre poblaciones, los individuos más cercanos tienden a compartir más los tipos de cantos y el ejemplo más sencillo es el de la U, ¿verdad? Los del campus tienen sus propios tipos de cantos y los de las deportivas tienen sus propios tipos de cantos. Se parecen menos entre ellos, ¿verdad? A 500 metros. Entonces ahí es donde nosotros creemos que hay un aprendizaje al dialecto de la población. Este año terminamos el 5º año muestreo para ver si ese dialecto se mantiene durante 5 años, ¿verdad?, dentro de la población, o va habiendo un cambio paulatino con la incorporación de nuevos individuos a las poblaciones. Pero eso es lo de un poco la variación. Yo tengo una pregunta como más general y tal vez no directamente relacionada a tu trabajo, pero que sí tiene que ver con lo que mencionaba Eric sobre cantos innatos, ¿no? Y tengo curiosidad si hay estudios sobre evolución en el tiempo, en tiempos más largos, de cantos que podrían considerarse innatos, tal vez en selección sexual, no sé, donde se vean cambios en especies relacionadas y procesos de especiación y ver cómo varían esos cantos en tiempos evolutivos, sobre todo, pues no sé, si se ve un modelo gradualista, digamos, que si se ve una evolución gradual o si se ven grandes cambios para diferenciar rápidamente las especies. Ok, le respondo. Hay 2 estudios donde se ha hecho un mapeo de caracteres sobre las filogenias, que eso es la aproximación que uno podría tener. Uno es con hormigueros, donde el canto es innato, es decir, se hereda de padres a hijos, y se ha visto porque a los pichones desde antes de nacer los hacen sordos y cantan igual que los padres, entonces no hay forma de que aprendan. Y el otro es en oropéndulas. Resulta que en los hormigueros hay de los 2 tipos de variaciones dependiendo del clado. Hay clados donde es una variación gradual y hay clados donde sí hay saltos. Y en el caso de las oropéndulas, a niveles basales, es decir, en el ancestro, son cambios a ese nivel, pero dentro de los clados sí es gradual dentro de cada uno de los clados. Es decir, 2 clados se diferencian mucho por las vocalizaciones, pero dentro del clado todas las especies tienen una variación gradual. Vos decías que en el momento que un individuo llega a una población, aprende el dialecto. Ese individuo que llegó a esa población, que sabe si se ha logrado mantener, si se ha logrado reproducir la descendencia, copia el acento de este individuo introducido o adquiere el dialecto general de la población. No sabemos
con nuestros bichos, ¿verdad? Porque es muy difícil encontrar nidos en 12 años que tengo yo buscando nidos de esta especie, he encontrado 10. Entonces se podrá imaginar lo difícil que es. Y para responder a esa pregunta uno tendría que tener anillados los individuos desde pichones para poder saber dónde nacieron y a dónde se mudaron. Entonces en esta especie yo sí no le podría decir realmente cuál es el efecto, aunque tenemos muestras de sangre que nos pueden decir, ¿verdad?, si hay una alta variación genética o una baja variación genética, por lo menos en los machos, para ver si eso está asociado o no con el aprendizaje. Es decir, si todos los machos tienen cantos similares y la variación genética es poca, son machos que nacieron y se quedaron dentro de esta población. Si todos los machos tienen un genotipo diferente a nivel de microsatélites, pero cantos iguales, lo que se supone es que llegaron de lugares diferentes y todos aprenden el dialecto que está presente. Pero es una pregunta a responder a futuro. Una pregunta, hablaste de estudiar el efecto de hormonas, ¿qué tipo de hormonas? Porque las reproductivas yo creo que ya se sabe un poquito que tienen un efecto en lo que es la composición del canto, pero ¿tienes pensado otras hormonas? Sí, nosotros estamos pensando en medir corticosteroides, ¿verdad? Porque está asociado a los niveles de estrés, exactamente. Individuos más estresados se supone que, o que tienen niveles de corticosteroides basales más altos, experimentaron una juventud, ¿verdad?, más estresada, y por lo tanto va a tener un cerebro de tamaño más pequeño y una capacidad menor. Es decir, puede que sean con cantos menos sexys o menor cantidad de cantos a lo largo en su repertorio, o que canten menos, ¿verdad? Hay evidencia en diferentes líneas para la relación de los corticosteroides con las características del canto. Eso es lo que queremos hacer. Me imagino que plantean ciudad versus Sí, nosotros tenemos un gradiente, ¿verdad?, que es la Universidad de Costa Rica, Hexemaní Heredia y el Jardín Botánico Lancas, para estudiar ese tipo de preguntas. Pues a nivel de anatomía del sistema, ¿hay diferencias? Uno esperaría que dentro de la misma especie, la siringe, que es el órgano productor, que si hay diferencias a nivel de anatomía del órgano productor de sonido, que si a nivel dentro de la misma especie esas diferencias sean muy pequeñas, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, y hasta ahorita estamos teniendo un buen tamaño de muestra, es relacionar las características del pico, porque hay un problema, ¿verdad?, en la física de producir una parte del canto, que es un trill, que es una repetición rápida del mismo elemento, que está asociada con el tamaño de los picos, porque picos muy grandes, para poder abrirse y cerrarse y producir este trill, porque cada vez que se produce se abre y se cierra, son más lentos, ¿verdad? Entonces podrían producir trills más pequeños, mientras que los que producen trills más largos podrían tener picos más pequeños, pero hasta ahora estamos analizando esos datos, ¿verdad?, porque tenemos una muestra pequeña de tamaños de picos para ver eso. Una cuestión interesante, una diferencia que encontraron entre los individuos de aquí del campus versus los de las piscinas. No sé cuánto viven estos bichos, si hay que encontrar ustedes individuos de aquí, ustedes tenían marcados aquí, pero de las piscinas y viceversa. Entonces eso indica que pueden ser muy endogámicos, son muy cerradas esas poblaciones. Es lo que nosotros suponemos, pero datos moleculares de ND2, ¿verdad?, mitocondrial, revela variación muy grande entre individuos dentro de poblaciones, ¿verdad? Que algo que usted esperaría a nivel tan alto fuera poco variable, aún así encontramos mucha variación dentro de los individuos de las mismas poblaciones. Sí, posiblemente no sea un buen marcador para estos bichos. Y tenemos las muestras de sangre, pero no hemos hecho el análisis a nivel de, ¿verdad?, de población. ¿Qué tan grandes se estiman esas poblaciones? ¿El tamaño de las poblaciones ambas? ¿Usted llama alta variación? Variación respecto a... Está hablando de variación genética. Sí. ¿Cómo es? Por ejemplo, no hay dentro de las poblaciones, cuando hacemos el análisis con el ND2 y hacemos un análisis de Mantel, da no significativo del todo, ¿verdad? Los individuos dentro de la población no se parecen más entre ellos, ni analizando ambos sexos juntos ni sexos separados, ¿verdad? Cuando uno esperaría que si hubiera una cohesión genética dentro de las poblaciones, por lo menos a este marcador mitocondrial, uno esperaría que los individuos de las poblaciones se parecieran más dentro de ellos que entre poblaciones. A eso es a lo que me refiero con alta variación. Y los tamaños de las poblaciones varían. La del campus
varía de 7 a 9 parejas, dependiendo, si es un año malo, que hay 7, y porque ha estado muy seco y todo, y entonces casi no hay charrales, todos los charrales se secan y quedan zonas abiertas. Lo más que hemos visto aquí son 9 dentro del campus, y en las deportivas varía de 14 no, vamos a ver 7, de 9 a 12 en las instalaciones deportivas año con año, y depende de eso, ¿verdad? Qué tan seco o qué tan lluvioso. Cuando es muy seco, como no hay charrales, hay menor hábitat disponible para los individuos, entonces suponemos que hay una emigración para mantener la capacidad. Una pregunta, en la parte que usted habló de los cantos para buscando cópulas extrapareja, ¿son hembras emparejadas, digamos? La agresión. La agresión. ¿Y ustedes vieron algo? O sea, ¿hay algo en el canto que diga que es un buen macho y este va a conseguir más cópulas que otro, digamos? No tenemos un valor de calidad de cantos en este momento, que eso es lo principal. Y decimos la cópula de extrapareja por varias cosas. En las especies en Norteamérica, donde hay cópulas de extrapareja, el comportamiento característico de los machos es cantar en la madrugada antes del amanecer, que pasen todo oscuras y nadie se dé cuenta de lo que pasa. Y después estamos seguros que es una vocalización de reproducción, de atracción de pareja, porque cuando los machos han quedado viudos durante la época reproductiva, de cantar 15 minutos a las 5 de la mañana, pasan a cantar todo el día a 10, 12 metros de altura hasta que consiguen una hembra, ¿verdad? Entonces realmente sí es la señal para atraer hembras, porque los machos que se les ha muerto la hembra empiezan a cantar. Cuando se llega al mediodía con ese calor y está el macho cante y cante y cante, y usted vuelve a las 5 de la tarde y está el macho cante y cante y va mañana hasta que consigue una hembra, ¿verdad? Se calla otra vez y vuelve con el comportamiento que hemos observado antes. Pero entre machos ustedes no hay una señal, esto es mejor que este, digamos, este le va a gustar más a las hembras. No tenemos eso porque no tenemos datos de pichones, ¿verdad? Para ver cuál es el macho que tiene más cópulas de nuestra pareja. Para decir, bueno, este tiene 5 hijos con 5 diferentes hembras y tiene estas características, no tenemos esos datos. Eso es lo que nos interesa. No, ¿por qué tan pocos nidos? ¿Por qué tan pocos nidos? Pues los nidos hay dos tipos de nidos, uno sobre el suelo, justo sobre el suelo es apenas una tacita, en paredones y así, y hay nidos dentro de los troncos de los árboles. En serio, yo me he esforzado y he seguido bichos, yo los veo con el material y se desaparecen, ¿verdad? Encontrar nidos en el trópico es relativo, es muy difícil en comparación a las zonas templadas, y me gustaría, ¿verdad? Porque me gustaría anidar juveniles y sacar muestras de sangre para dar extra paternidad, pero de eso es lo que hemos podido encontrar, no hay así como una respuesta, ¿por qué tan pocos? Bueno, hay una relación entre los pichones que ven y los nidos que encuentran. O sea, hay muchos pichones y hay muy pocos nidos. Digamos, todas las parejas tienen al menos 2 pichones dentro de cada temporada reproductiva, pero yo no encuentro, ¿verdad? Nosotros no hemos encontrado dónde está el nido para anillarlo, y los pichones no responden a los playbacks para agarrar a lo que es como agarramos a los adultos. Se pone un dueto, entonces creen que es una pareja, entonces vienen volando, caen en la red de niebla y así los anillamos, ¿verdad? Los pichones no les interesa y siguen ahí brincando, ¿verdad? ¿Qué requiere el laboratorio de bioacústica nuestro, Luis, para hacer un laboratorio de punta? ¿Qué requiere? Bueno, sí, primero que todo plata, pero aquí pues, ocupamos... primero que todo, ¿verdad? Una estación para análisis de cantos, que eso es básico, de al menos 4 computadoras con buena memoria RAM, más que memoria, ¿verdad?, de gigabytes. Es memoria RAM porque es muy pesado cargar los cantos. Y habiendo discos externos, usted no ocupa que la computadora almacene los cantos, ¿verdad? Y además sería ilógico, si le pasa algo a la computadora, pierde usted todo el trabajo de su vida. Entonces, una buena memoria RAM cada computadora, al menos 4. Equipo de grabación hay, por el proyecto de Pilar, sí, exactamente. Por dicho, tenemos eso. Y un espacio físico, ¿verdad?, donde podamos poner las 4 computadoras y pueden trabajar 4 personas por lo menos a la vez. Porque actualmente el espacio que tenemos solo puede trabajar una persona a la vez. Eso es lo que, para empezar, ¿verdad? Y ya de ahí
porque la mayoría de equipo de grabación ya está y ese equipo de punta. A nivel de equipo remoto, más bien. No, la gente va hacia eso. Yo soy un poco renuente al equipo remoto porque se hacen grandes. Pues un día pone 5 grabadoras, bueno, 24 horas de multiplique y tiene eso de información, ¿verdad? Pero después usted no va a tener, o no hay alguien que se vaya a sentar a analizar eso, que es 3 veces. Si uno graba 1 hora, usted va a durar 2 horas, 2 horas y media analizando 1 hora. Entonces ahora imagínese haciendo 24 horas, usted crea más información más rápido de lo que lo podría analizar. Entonces realmente yo creo que debiéramos enfocarnos en hacer descripciones del repertorio de las especies primero para entender qué significa y ir de ahí paso a paso en lugar de tratar, ¿verdad?, de acumular información que después no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Actualmente está dando el curso de ecología urbana y el curso de colaborando conmigo en el curso de bioacústica y a otros cursos acá en la escuela, y es un nuevo integrante, digamos, que nos ayuda muchísimo también en las colecciones del museo acá en zoología. Entonces, bueno, creo que no voy a hablar mucho más paja y entonces le doy la palabra a Luis. Muchas gracias, Gibi, y muchas gracias, don Jorge, por invitarme a dar este seminario. El día de hoy voy a presentar los resultados de lo que fue mi programa doctoral. Sin embargo, esto es la base de mi programa de investigación aquí en Costa Rica. El título de la charla es Comportamiento y divergencia vocal en aves neotropicales. Y para empezar, y ver que todos estamos en la misma línea de pensamiento, porque eso es importante a lo largo de la charla, voy a presentar primero que todo 4 sonidos y quiero que piensen, ¿verdad?, qué tipo de información obtienen ustedes de todos reconocen quién está llamando a BART. Porque esto es importante, porque en la comunicación acústica siempre tenemos un emisor, al menos un receptor, un mensaje, y dentro de ese mensaje conocemos la motivación. El primer golpe de la puerta, que era un toque constante, puede ser una persona que nunca ha ido a la casa. El segundo puede ser nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestro papá, porque es el toque tan tararán, y uno espera, ¿verdad?, que el otro lado le responda. Y el último, yo dudaría de abrir o no la puerta, porque es un golpeteo muy acelerado. Puede ser alguien que trata de meterse a la casa, alguien que está pidiendo ayuda, alguien que ocupa entrar al baño urgentemente, ¿verdad? Entonces, con pequeñas variaciones en el mismo tipo de señal, uno puede codificar un montón de información. ¿Cómo ocurre esta codificación y esta evolución de señales en la comunicación acústica de animales? Es una de las preguntas macro dentro de las personas que hacemos bioacústica. Queremos entender si la divergencia de las vocalizaciones en todos los grupos son gobernadas por las mismas reglas, o cada grupo tiene reglas particulares para producir divergencia en el tipo de vocalizaciones que producen y con las diferentes características que producen. Como podrán imaginar, la comunicación vocal es muy importante en muchos animales, incluyendo insectos, aves, anfibios, mamíferos. Son los principales grupos que utilizan los sonidos para comunicarse, tanto de una forma social, reproductiva, de alarma. Les voy a presentar esta figura para introducir lo que son vocalizaciones, y esto es un sonograma, y un sonograma es la representación visual de un sonido, donde en el eje X tenemos la duración en segundos por lo general, porque tratamos con vocalizaciones de corta duración, y en el eje Y tenemos la frecuencia, que se puede reportar en hertz o kilohertz. Y hablando de los tipos de vocalizaciones que tienen las aves, se clasifican en 3 grandes grupos principales. Las llamamos sonidos. Los 3 primeros son sonidos que todos los escuchamos todos los días en nuestra casa, es imposible no. Y este sería el primero. Este es el primero, este sería el segundo. Este es el tercero. ¿Quién no ha escuchado la puerta de la casa sonar? ¿A quién no le ha tocado la puerta? Sin saber quién está al otro lado de la puerta, única y exclusivamente por el sonido que producen y la forma en que tocan la puerta, uno puede saber quién es y cuál es el mensaje que nos está enviando. En eso se basa la
la comunicación acústica en los animales, es producir un sonido que lleva un mensaje. Y este último, ¿verdad? Yo creo que presentar a Luis, que fue estudiante de esta escuela, que sacó el bachillerato y la maestría. Luego sacó el doctorado en la Universidad de Windsor, en Canadá. Y por dicha, bueno, volvió y estamos tratando de incorporarlo a esta escuela. Como parte del currículo, Luis tiene hasta este momento 58 publicaciones y dentro de las cosas adicionales también ha tenido diferentes premios, incluyendo un premio como el mejor estudiante un año allá en la Universidad de Canadá. Y acá